Señoras y señores, muy buena tarde tengan todos ustedes y agradecemos su presencia en esta ceremonia virtual para conmemorar el 38º aniversario luctuoso del licenciado Miguel Alemán Valdés, quien fuera presidente de México de 1946 a 1952, ocasión en la que se rendirá también el informe anual de actividades de la Fundación Miguel Alemán correspondiente al año 2020. Iniciamos esta ceremonia con el mensaje que en nombre de la familia Alemán nos dirigirá el doctor Lorenzo Lazo Margain en memoria del presidente Miguel Alemán Valdés. Buenas tardes, expreso mi agradecimiento a la familia Alemán por la invitación a participar como orador en este significativo evento. Y quiero agradecer al patronato, al director general de la Fundación Alemán y a sus integrantes por el trabajo que realizan por mantener vivos los ideales de quien fue presidente de México. Es una distinción que mucho aprecio y en particular por ser incluido en la lista prestigiada de oradores que me han precedido en estos actos. Valoro de manera subrayada la oportunidad de ser el primer comentarista nacido después de la conclusión del mandato del presidente alemán. Una nueva generación con una visión de país de entusiasmo y no de rencores. Más que un juicio histórico, mi intervención será la expresión personal, donde analizaré los aspectos que a mi parecer son relevantes en el ejercicio del poder. Por razones familiares, conocí al expresidente promotor del turismo, amigo de la familia, pero sobre todo un veracruzano orgulloso y un mexicano comprometido con su país. A lo largo de mi infancia y adolescencia, escuché en apasionados debates de sobremesa con los personajes más destacados de la política, el arte, la cultura, el alto clero católico, los negocios y los intelectuales, los grandes temas de la importante época y epopeya de la historia del México del siglo XX. Comprendí que la historia analiza los claroscuros y los contrastes de sus protagonistas. Aprendí que todo político es por naturaleza polémico, que la defensa de las ideas y la ejecución de decisiones públicas tiene riesgos, que la prensa critica a los gobernantes, que el periodista, si no es crítico, es burócrata. Así me enteré que la Revolución Mexicana derrocó una dictadura militar, donde las leyes eran temporales y un gobernante era permanente, que fue desterrado por un proyecto de nación que luchó por la equidad y las libertades, donde las leyes sean permanentes y los gobernantes temporales. Una revolución que reconoció la importancia de reconstruir un proyecto de nación para otorgar justicia social y la construcción de un modelo político con instituciones fuertes. El caudillismo, heredado de las filas revolucionarias, había concluido su capítulo. El asesinato de Álvaro Obregón demostró que la presidencia se ejerce una vez en la vida, porque para el segundo intento quizá no haya vida, ni reelección ni maximatos. Por ello es importante subrayar que Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente civil electo después de la lucha armada de la Revolución Mexicana, y que a quien llamaban el cachorro de la Revolución había un capítulo denominado el alemanismo, un concepto que era síntesis de un proyecto político de gobernantes civiles, crecimiento económico, desarrollo industrial, inversión en infraestructura, que impulsó al turismo, abrió un modelo de economía mixta para competir internacionalmente, donde se reconoció el derecho de la mujer al voto y se crearon instituciones de alto beneficio social. Hoy, todo eso, con sus lógicas adecuaciones, sigue vigente sirviendo a México. El sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés se inicia en 1946, al concluir la Segunda Guerra Mundial. Los regímenes autoritarios del fascismo militar habían sido derrotados. Los nuevos tiempos de paz tenían que dar respuesta a un nuevo orden mundial. Paz, modernidad, innovación
y progreso fueron la inspiración del imaginario en la nueva época del mundo libre. La democracia, las libertades y los gobiernos civiles eran vientos frescos de la era de la posguerra. Se logró firmar una paz fría, que no fue suficientemente sólida para superar la confrontación de la Guerra Fría. Y fue entre los países que defendieron las libertades, las democracias y la economía de mercado, y las naciones sometidas a un estatismo dictatorial, represivo y beligerante, que usó como pretexto la interpretación ideológica de las teorías marxistas-leninistas. En este nuevo ajedrez político se dislocaron reiteradamente los intentos en muchos países de Latinoamérica por construir democracias civiles. Golpes de Estado, dictaduras militares, derrocamientos inducidos del exterior han sido fuentes recurrentes de inestabilidad política y deterioro económico de la región. En México se conjuró desde entonces y hasta la fecha cualquier intento de alterar el orden político por medio del cual se logró construir un modelo de gobernabilidad constitucional para la sustitución programada de gobernantes civiles. El plan sexenal, impulsado por Lázaro Cárdenas, dio extensión suficiente, pero sobre todo límites precisos al periodo presidencial. 6 años sin reelección ni ampliación de plazos de mandato. Hoy, ese es un principio fundamental, inalterable, de nuestro modelo político que garantiza la paz social. Miguel Alemán Valdés nació en una familia de antecedente militar. Su padre, el general Miguel Alemán González, luchó y murió en la defensa de la no reelección. Y esta herencia moral fue su divisa. Por ello, sabemos que siempre firmaba con orgullo todos los documentos oficiales que hasta hace pocos años, por norma, tenían al calce el lema revolucionario de Francisco I. Madero: sufragio efectivo, no reelección. Quizás sea necesario precisar que los juicios históricos, como los legales, se hacen a la luz de las reglas de su tiempo. Por ello yo reconozco 3 fases valiosas en el ejercicio del poder de nuestro personaje. La primera consiste en la construcción de una trayectoria personal, la acumulación de experiencias sustentadas en la profesión universitaria que las oportunidades y las circunstancias abrieron en su carrera política, por un ascenso, a veces nada fácil, lleno de retos, de insatisfacciones y también de incertidumbre. Fue la lealtad, la vocación de servicio y la solidez de sus principios los que abrieron cada escalón de su trayectoria sorprendente. En su vida, Miguel Alemán, inspirado en Benito Juárez, también compartió en el camino de su trayectoria política cargos en los 3 poderes. En el Poder Judicial fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales. En el Poder Legislativo fue senador de la República por su estado natal, Veracruz. Y en el Poder Ejecutivo, entre otros, fue gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación y presidente de la República. De igual manera, en su formación política tuvo experiencias significativas a nivel municipal, estatal y federal. La importancia de su vida en la responsabilidad en el Poder Judicial fue decisiva, al grado que su sucesor, Adolfo Ruiz Cortines, siempre se refirió a él como el magistrado. 3 poderes, 3 órdenes de gobierno, como elementos fundamentales de una integración de una visión republicana en su más amplio sentido. La autonomía de los poderes y la soberanía de las entidades definieron su visión de Estado. La segunda etapa en el ejercicio del poder es quizá la más conocida, donde una vez obtenida la victoria electoral por el más alto cargo, ejerció el poder presidencial. Un poder presidencial que dota al gobernante de amplias facultades discrecionales,
en reglas no escritas y estilos personales de gobernar en el enigmático ritual político, partidista y burocrático que hasta la fecha se reconocen como válidas. Fue un presidente conciliador, sutil, pero determinado a lograr los objetivos de su mandato a tiempo definido y con recursos públicos limitados. Fue un gobernante de discursos cortos con ideas largas, que siguió con cautela un modelo de gobernabilidad constitucional. En su tiempo, la imagen internacional de México alcanzó altos niveles de reconocimiento. Fue el primer presidente que presentó los postulados de política exterior de México en la primera Asamblea General de la naciente Organización de las Naciones Unidas. Y fue también el primer presidente de México en visita oficial a los Estados Unidos, que fue recibido por el presidente Harry Truman al pie de la escalinata del avión. El significado histórico de este hecho merece reflexión, pues la importancia de México en el ánimo del presidente Truman fue de tal nivel que el hombre más poderoso económica y militarmente de la posguerra fue, repito, a recibirlo a la escalinata del avión. En el escenario nacional, varios aspectos son distintivos de este periodo de gobierno. La paz y la justicia social se alcanzarían con un proyecto modernizador, urbano, industrial, competitivo y exportador. Un periodo donde se establecieron las bases de un modelo económico conocido como desarrollo estabilizador que tuvo duración hasta mediados de la década de los años 70. Un dato es ilustrativo de esta época. En el censo de 1940, México registraba 13,000 fábricas. Para 1950, 2 años antes de la conclusión del mandato del presidente alemán, de 13,000 habían aumentado a 73,000. Ello con un gran apoyo al fortalecimiento del sindicalismo y a la consolidación de una naciente y estable clase media. Fue un sistema de gasto público orientado también a apoyar al campo, no mediante la repartición de parcelas, sino de incentivos y recursos para fortalecer su productividad. Una descripción de este proceso la hace Enrique Krause y cito: la fiebre constructora desatada durante el sexenio alemanista abarcó escuelas, hospitales y clínicas. Los servicios de educación y seguridad social no fueron un renglón menor de este sexenio. Fin de la cita. En ese tiempo se comentaba que si se colocaba al azar un dedo en el mapa del país, era posible y seguro que ahí se estaba realizando al menos una obra del gobierno alemanista. El presidente alemán abrió con su visión de profesionista civil nuevos capítulos en la estructura del quehacer gubernamental de México. Una de ellas fue confiar en nuevas generaciones, entre ellos mi padre, el arquitecto Carlos Lazo. La velocidad, la eficacia, la necesidad de avanzar en la ejecución de obras públicas de infraestructura urbana obligó al presidente alemán a buscar los talentos necesarios para realizar su obra modernizadora. Entre ellos, nombró al arquitecto Carlos Lazo gerente general de la construcción de la ciudad universitaria. De ahí inicia una relación que nos ha unido por 5 generaciones. La ciudad universitaria es, en mi opinión, la obra de arquitectura pública más importante en el México del siglo XX. La fuerza creativa de su trazo, aunado a la poderosa integración artística de los muralistas de distintas y muy confrontadas ideologías, es uno de los elementos que sintetizan la creación de la búsqueda de la nueva identidad del México moderno. El campus universitario se concibió como un gran espacio abierto, crisol de una sociedad plural, ajena a las ideas dogmáticas y dispuesta a pensar en grande para crear un país grande. Uno de los mayores distintivos de la ciudad universitaria es que ha sido una obra de inestimable valor, reconocida como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, hecha por mexicanos, con materiales mexicanos, con ideas mexicanas
y con el concepto de entonces que tenía México para el desarrollo intelectual y profesional del país. Un instrumento de formación de profesionistas abierto a la gran equidad social de aquel tiempo. Así se instauró una época entre los dirigentes del país y los profesionistas se dieron a la tarea de pensar por el futuro de México. Y la tercera dimensión del ejercicio del poder es para mí la más encomiable. Después de que se ha dedicado una vida a acceder a niveles más altos de decisión pública y que se ha ejercido el más alto cargo de la nación, la dimensión histórica de todo gobernante crece cuando sabe y acepta dejar el poder. Salir del escenario político, reconocer la autoridad de sus sucesores y respetar sus actos sin la búsqueda de luces o protagonismo. Así, el expresidente Miguel Alemán continuó sirviendo a México con silencio y discreción a través de la promoción turística. El hombre de Estado, en mi opinión, sabe alcanzar el poder, ejercer el poder y, sobre todo, sabe dejar el poder. Esta es para mí quizá la más grande muestra de calidad humana y dimensión política, pues es al concluir la presidencia que también el poder concluye y se inicia la historia. Esta breve remembranza nos deja varias lecciones para el México de hoy y del mañana. La más importante es que la evolución de nuestro proyecto de nación descansa en peldaños que en el pasado se construyeron con gran esfuerzo y pasión para mantener vigente al Estado mexicano. Hoy las nuevas generaciones escuchan episodios fragmentados de nuestra historia a conveniencia de posiciones ideológicas, algunas que intentan dividir la cohesión social. El ejemplo de estos años nos muestra que solo con un país unido se logra el progreso sostenido. La visión de país de esos años demuestra que aquella generación de mexicanos supo superar muchas adversidades sin menoscabo de las libertades sociales y los derechos civiles. Pero concluyo con esta reflexión. Nada justifica, ni hay razón que autorice a intentar retroceder en el avance institucional o coartar la libertad, la democracia o la reivindicación de los derechos de la ciudadanía. El poder tiene límites. Cuando no los acepta el gobernante, se los impone la historia. Miguel Alemán comprendió este postulado y su legado sigue hoy vigente para nuestro México y para el del futuro. Muchas gracias. Mucho agradecemos el mensaje del doctor Lasso Margain. A continuación, el licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación, presentará la síntesis de las actividades realizadas durante el 2020. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por sus palabras al doctor Lorenzo Lasso Margain. Como muchos de ustedes saben, en 1983, mis hermanos Beatriz y Jorge acordamos establecer una asociación civil de carácter filantrópico en memoria de nuestro padre, el expresidente de México, licenciado Miguel Alemán Valdés. La idea original era que con los recursos de la familia y algunos amigos suyos pudieran fomentarse actividades de tipo científico con el apoyo a la investigación en salud, medio ambiente, el campo y el turismo, que eran temas que a mi padre le interesaban muchísimo. Así nació hace 38 años la Fundación Miguel Alemán, y a partir de entonces, cada 14 de mayo, fecha de aniversario luctuoso de nuestro padre, acordamos también presentarte ante los consejeros y amigos de la Fundación el informe de actividades correspondiente al calendario del año anterior.
La Fundación estuvo operando de manera normal en las instalaciones de su sede hasta el 12 de marzo del año pasado. De manera presencial se pudieron llevar a cabo varios de los programas, pero otros pues, se tuvieron que hacer bajo la modalidad virtual que afortunadamente nos permite el actual desarrollo de las ciencias de la comunicación. Dentro del programa de salud, entregaron los premios a la doctora Verónica Pérez Cruz. Tuvimos igual fortuna con el 33ª Carta de Salud, preferido por el doctor Adolfo Martínez Palomo, quien formó parte del comité técnico desde su inicio en 1984 y que fue el coordinador del programa a lo largo de 12 años. También durante el 2020 se entregaron estímulos de apoyo a proyectos de investigación de acuerdo al convenio establecido para ello con la UNAM desde hace varios años. Hubo homenajes, como por ejemplo al doctor Guillermo Soberón, al programa de Ecología y Medio Ambiente, se entregó el 25º premio, el programa de Innovación Agroalimentaria se entregó también al doctor Jesús Moncada de la Fuente, se llevaron a cabo mesas redondas, se llevó un programa de equidad de género, en fin, todos estos detalles, además de la Biblioteca Mexicana de la Fundación, con publicación de facsímiles de tomos de la revista México en el Arte, serán explicados por el doctor Carrillo en breves instantes, pero no quisiera terminar estas breves palabras sin referirme a la lamentable pérdida de varios compañeros y amigos a lo largo de este año. El primero fue mi amigo y ingeniero David Serur y el contador público Manuel Marrón. De igual manera tuvimos que lamentar el deceso muy triste de nuestro querido amigo y consejero, el doctor Rafael Moreno, y que ahora en nombre propio de mi familia, nuevamente desde aquí, a sus respectivos familiares y amigos, les envío nuestro más sentido y sincero pésame. Deseo agradecer muy cumplidamente su colaboración al personal que labora en las tareas de apoyo técnico y administrativo de la Fundación, quienes a pesar de las difíciles condiciones bajo las cuales tuvieron que trabajar desde mediados de marzo del año pasado, permitieron que los programas y proyectos de nuestra Fundación se pudieran continuar realizando con la generosa participación de los coordinadores, así como de los integrantes de los distintos comités técnicos de cada programa y las instituciones con las cuales la Fundación colabora mediante convenios desde hace ya muchos años. Finalmente, solicito al director general, doctor Alejandro Carrillo Castro, encargarse de informar de manera pormenorizada de las acciones a las que acabo de hacer referencia. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alemán Velasco. Acto seguido, el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, procederá a rendir el informe pormenorizado de las actividades realizadas durante el año pasado. En cumplimiento de las instrucciones del presidente de la Fundación Miguel Alemán, procedo a rendir el informe pormenorizado de las actividades realizadas por la Fundación durante el 2020. Como lo establecen los estatutos que nos rigen, se reunió de manera virtual la Comisión Ejecutiva del Patronato de la Fundación para recibir el informe del año anterior, así como el proyecto de presupuesto para el 2020, mismos que fueron aprobados en sus términos por dicha Comisión Ejecutiva. Como ya lo informó a ustedes el presidente de la Fundación, tuvimos que lamentar el deceso de dos de los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Patronato, ya que el 7 de octubre del 2020 falleció el contador público Manuel Marrón González y el 6 de enero del 2021 el ingeniero David Serur Edith, quienes acompañaron a la familia Alemán
desde el año de la creación de nuestra institución. Igualmente, este año dejó de estar con nosotros el doctor Rafael Moreno González, quien fuera un muy cercano consejero de la Fundación. Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y amigos. Como ya es tradición, el 14 de mayo del año pasado se conmemoró el 37º aniversario luctuoso del presidente Miguel Alemán Valdés, ocasión en la cual, por no poderse celebrar dicho evento de manera presencial en la sede de la Fundación, se acordó publicar un desplegado en los principales diarios de circulación nacional para recordar los logros más destacados realizados durante el sexenio del presidente alemán. En esta ocasión, se comunicó que el informe anual que debía rendirse en esa fecha ante nuestros consejeros y amigos se difundiría en la primera fecha posible, lo cual ocurrió de manera virtual el 30 de septiembre del 2020. Ese día, el licenciado Miguel Alemán Velasco presentó la versión sintetizada del informe y encomendó al de la voz dar lectura al reporte pormenorizado de las actividades de la Fundación respecto a las actividades realizadas en el año 2019. Este 14 de mayo regresamos a la tradición de los últimos 12 años y presentamos ante ustedes el informe a detalle de las acciones realizadas durante el 2020, empezando con lo relativo a los 5 programas institucionales de la Fundación Miguel Alemán. Programa de salud. A partir del 2019, este programa está coordinado por el doctor Juan Pedro Laclet San Román, investigador emérito de la UNAM, quien ha sido miembro del comité del programa desde el año 2004. El comité técnico que apoya los trabajos de este programa está integrado por destacados investigadores y médicos de nuestro país, los cuales participan a título honorario en las actividades correspondientes a este importante campo de la actividad nacional. Este comité, al igual que los otros 4 que apoyan técnicamente a los programas institucionales de la Fundación, cuenta con la colaboración de la licenciada Luz Helena Cabrera Cuarón en calidad de secretaria ejecutiva. En su primera sesión de trabajo, el comité acordó publicar la convocatoria y las bases de la 33ª edición del Premio de Salud. Posteriormente, se llevó a cabo la reunión del jurado, integrado por representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, copatrocinadora del premio, para seleccionar al ganador de esta presea, cuyo monto fue de 300,000 pesos. Por unanimidad, los miembros del jurado designaron a la doctora Verónica Pérez de la Cruz, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, en reconocimiento a sus sobresalientes aportes a la bioquímica y a las neurociencias en México. La ceremonia de entrega del premio se realizó de manera virtual el pasado 12 de noviembre del 2020 con la presencia del licenciado Miguel Alemán Velasco y de la señora Claudia Alemán Mañani. El primero en hacer uso de la palabra fue el doctor Juan Pedro Laclet, quien se refirió a la importancia del premio dentro del programa de salud de la Fundación. Seguidamente, la doctora Marta Espinosa Cantellano, en representación de los miembros del jurado, se refirió a los méritos de la doctora Verónica Pérez de la Cruz para recibir dicha presea. La premiada agradeció la distinción y se refirió a la importancia que tiene para los investigadores de menos de 40 años el recibir el reconocimiento y el apoyo económico que estos traen consigo. A continuación, hizo uso de la palabra el doctor Jaime Martuchelli en nombre de la UNAM y como invitado especial al evento habló el doctor José Mustre de León, director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Por lo que se refiere a la Cátedra de Salud, el comité del programa acordó
que la edición 33ª de la misma fuese asignada en esta ocasión al doctor Adolfo Martínez Palomo, en reconocimiento a su larga trayectoria como investigador en el campo de la salud y como coordinador del programa en la Fundación durante 12 años consecutivos. El doctor Martínez Palomo ha dedicado buena parte de su vida a la investigación de la amibiasis en nuestro país, así como a la importancia de las actividades científicas en el desarrollo económico y social de México. La impartición de la cátedra se llevó a cabo de manera virtual el 19 de noviembre del año pasado, en la que el doctor Adolfo Martínez Palomo magistralmente desarrolló el tema "El impacto de la investigación para la salud en México". Adicionalmente al Premio Anual de Salud, la Fundación, con el copatrocinio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2020 hizo entrega de 5 estímulos de 100,000 pesos cada uno a investigadores del área biomédica de la UNAM. La ceremonia de entrega de los estímulos se realizó de manera virtual el miércoles 11 de noviembre y estuvo presidida por la señora Claudia Alemán Magnani en representación de la Fundación. Nuevamente, el doctor Juan Pedro Laclet, en nombre del Comité del Programa de Salud, explicó la importancia de otorgar este tipo de apoyos a la investigación científica en nuestro país, y el doctor Vianey Ortiz, en representación del jurado, expuso los méritos de cada uno de los 5 recipiendarios de los estímulos de 100,000 pesos que se otorgaron en esa ocasión. Posteriormente, cada uno de los investigadores premiados hizo uso de la palabra para agradecer el apoyo recibido, explicando la importancia de dichos estímulos para la realización de sus respectivos proyectos de investigación. Finalmente, hicieron uso de la palabra el doctor Jaime Martuchelli, en nombre de la UNAM, y el doctor José Mustre de León, director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico, para reiterar la importancia de este evento. Para comentar el alto nivel de contagio y de fallecimientos producidos por el COVID-19 en nuestro país, el Comité del Programa de Salud acordó la realización de una mesa redonda virtual con el título de "La ciencia mexicana frente a la pandemia del COVID-19, contribuciones recientes". En ella participaron los doctores Carlos Federico Arias, Gerardo Gamba, Eda Sciuto y Juan Pedro Laclet. Este evento contó con el apoyo y fue transmitido en vivo por el diario El Universal y 7 periódicos de toda la República. Por último, el Comité del Programa de Salud acordó organizar un homenaje al doctor Guillermo Soberón Acevedo bajo la forma de un conversatorio virtual con el título "La ciencia como fundamento de las políticas públicas", que se llevó a cabo el 17 de noviembre del 2020 con la participación del doctor Enrique Graue Vichers, actual rector de la UNAM, del doctor José Narro Robles, exrector de dicha institución, del doctor Jaime Sepúlveda Amor, director ejecutivo del Institute for Global Health Sciences de la Universidad de California, y del doctor Diego Valadez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Evento que fue moderado por el de la Voz en mi calidad de director de la Fundación Miguel Alemán. Programa de Ecología y Medio Ambiente. Este programa está coordinado actualmente por el doctor José Sarucán Kermes y cuenta igualmente con un comité técnico integrado por reconocidos expertos e investigadores en el tema del medio ambiente en nuestro país. A finales de 2019, el comité del programa acordó emitir la convocatoria para el 25º Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés, y el jurado respectivo acordó otorgar dicha presea al doctor Arturo Gómez Pompa, propuesto por la Sociedad Mexicana de Botánica, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y profesional. El doctor Gómez Pompa
fue una de las primeras voces en denunciar la destrucción de la selva tropical de nuestro país. La ceremonia de entrega del premio fue realizada de manera virtual el pasado 15 de diciembre del 2020, en presencia del licenciado Miguel Alemán Velasco. Hicieron uso de la palabra el doctor José Sarucán Kermes para explicar la importancia del programa y del premio que otorga la Fundación, y la doctora Julia Carabias Lilo, a nombre del jurado, para exponer las razones por las cuales, de manera unánime, se acordó entregar dicha presea al doctor Arturo Gómez Pompa. Para secundar dicha decisión, hizo uso de la palabra el doctor Sergio Guevara Sada, antiguo discípulo del galardonado, a quien tuvo la posibilidad de acompañar en varias ocasiones en sus viajes de campo por las selvas tropicales de nuestro país. Finalmente, el doctor Gómez Pompa agradeció el otorgamiento de la distinción, así como la entrega del diploma firmado por el presidente de la Fundación Miguel Alemán. Clausuró la ceremonia el propio licenciado Alemán Velasco para felicitar de manera muy sincera y cordial al doctor Gómez Pompa, a quien había conocido también de tiempo atrás. Como parte de las actividades presenciales que se llevaron a cabo en la sede de la Fundación a inicios del 2020, el químico Luis Manuel Guerra compartió con sus colegas del comité la distinción recibida por parte de la Unión Académica de la Universidad de Oxford, nombrándolo profesor honorario de dicha institución. El programa de turismo de la Fundación está coordinado por el licenciado Javier Vega Camargo y cuenta también con el apoyo de un comité técnico integrado por destacados empresarios y estudiosos del turismo en nuestro país. A propuesta del licenciado Vega Camargo, y en virtud de que el inicio de la pandemia redujo de manera drástica las actividades correspondientes al sector turismo de nuestro país y del resto del mundo, durante el 2020 solo se llevó a cabo una reunión de reflexión sobre la problemática del sector, que se realizó el 29 de julio, en la cual participaron el propio coordinador del programa, doña Dominique Bertelot, José Llobé, Armando Ruiz Galindo, Jacobo Husky, Juan Oriega Granados, Servando González y Antonio Vargas. En dicha ocasión, el comité recomendó estar pendientes para que, a principios del 2021, se pudiera explorar la posibilidad de reanudar las actividades correspondientes a este importante programa de la Fundación. Para el otorgamiento del premio correspondiente al 2019, se volvió a contar con el copatrocinio a título personal del licenciado Luis Walton Aburto. Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria. Este programa, coordinado por el doctor Jesús Moncada de la Fuente, exdirector del Colegio de Postgraduados, está apoyado también por un comité técnico integrado por reconocidos expertos en el campo de la productividad agroalimentaria del país. A consecuencia de la suspensión de actividades presenciales en la Fundación, el comité del programa acordó organizar una conferencia virtual a cargo del doctor César Ocaña Romo con el título de Agroproducción en México, el contexto, que se llevó a cabo el día 11 de septiembre del 2020 con una numerosa participación de interesados en el tema. El éxito de esta presentación motivó que antes de que finalizara el año, se organizara una mesa redonda con el tema Seguridad Alimentaria, Desarrollo, Tendencias y Capacidades, con la participación del propio doctor Ocaña y de la maestra Marta Escalante Escofié, evento que estuvo moderado por el ingeniero Julián Moreno Castillo en su calidad de secretario técnico del programa. El quinto y último programa institucional de la Fundación y el de más reciente creación lleva por título Equidad de Género y está coordinado a la limón por la licenciada Irma Cuez Arquiz y el doctor Sergio García Ramírez. El programa cuenta con el apoyo de un comité técnico integrado por destacadas personalidades de la vida social y política del país en el campo de la lucha por la equidad de género
y en él participa en calidad de secretaria técnica la licenciada Guadalupe Gómez Maganda. Una vez que se restableció la posibilidad de organizar eventos bajo la modalidad virtual dentro de la Fundación Miguel Alemán, los coordinadores del programa acordaron realizar 2 mesas redondas. La primera, bajo el título de La violencia contra la mujer en tiempos de la pandemia del COVID-19, se llevó a cabo el 21 de agosto del 2020 y estuvo moderada por la licenciada Guadalupe Gómez Maganda, con la participación de la maestra Laida Negrete, de la licenciada Julieta Morales Sánchez, la licenciada Rosario Guerra Díaz y la maestra Vianey Fernández. La mesa redonda contó con un comentario final del doctor Sergio García Ramírez, co-coordinador del programa de equidad de género de la Fundación. La segunda mesa se realizó el 25 de noviembre, también de manera virtual, con el título de Mujeres y Literatura. En esa ocasión, la moderadora fue la doctora Silvia Molina y participaron como panelistas las doctoras Rosa Beltrán y Ana Mari Gómez, presentadas por el doctor Sergio García Ramírez. Finalmente, y para conmemorar la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 26 de noviembre del 2020, me correspondió exponer una versión actualizada de la conferencia que lleva por título La resistencia cultural a la equidad de género. Adicionalmente a sus 5 programas institucionales, la Fundación Miguel Alemán desarrolló a lo largo del 2020 un número importante de actividades encuadradas bajo el rubro genérico de humanidades. Entre los eventos de este tipo destacan los seminarios de difusión cultural, los cursos, las mesas redondas, las conferencias, la presentación de libros, las veladas musicales, las representaciones teatrales, las conmemoraciones históricas y los homenajes a personalidades reconocidas de nuestro país. El 7 de agosto, con el copatrocinio del diario El Universal y de sus periódicos asociados, la Fundación organizó la mesa redonda intitulada El arduo camino hacia un gobierno civil, de Calles y Cárdenas a Miguel Alemán. En dicho evento, organizado bajo la modalidad virtual, hicieron uso de la palabra el doctor Javier García Diego del Colegio Nacional, la doctora Soledad Loaesa del Colegio de México, la doctora María Marván de la UNAM y el doctor Diego Valadez, bajo la moderación de quien habla. En esa ocasión, los participantes de la mesa redonda explicaron la forma en que ha evolucionado el papel que han tenido las Fuerzas Armadas en los distintos períodos gubernamentales de la historia de México. La Biblioteca Mexicana está actualmente dirigida por el licenciado Alejandro de Antuñano Maurer y cuenta igualmente con un comité editorial para auxiliarlo en la recomendación de títulos y textos para su publicación o coedición con la Fundación Miguel Alemán. Habida cuenta de que en el 2019 se reeditaron los 2 primeros tomos de la revista México en el Arte, que fue publicada por el Instituto Nacional de Bellas Artes durante el período de gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, en 2020 se reeditaron los tomos 3 y 4 de dicha colección. A principios del 2020, conjuntamente con la Universidad Veracruzana, se presentó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el último tomo de la serie Universidad Veracruzana, una iconografía, evento en el cual representó a la Fundación el licenciado Alejandro de Antuñano Maurer y que contó con la presencia de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de dicha universidad. El 20 de enero del año pasado, y todavía bajo la modalidad presencial, se presentó en la biblioteca de la Fundación el libro 100% Marcas Mexicanas, editado por la revista Forbes. Y en noviembre del 2020, ya bajo la modalidad virtual, se presentó un conversatorio en ocasión de cumplirse 25 años de la primera edición de El Dragón y el Unicornio, de la autoría de quien habla, con la participación de la licenciada Irma Cuesa Arquiz, del doctor Sergio García Ramírez,
la licenciada Luz Helena Cabrera Cuarón y el doctor Diego Valadez. El evento fue moderado por el licenciado Ernesto Velázquez Briceño, coordinador del Consejo Editorial del periódico El Universal. Como ya se había hecho costumbre en los últimos 9 años, también para 2020 se había previsto la impartición de un seminario de difusión cultural, ahora sobre el Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, por el maestro Sergio Bell. Pero el cumplimiento de las recomendaciones del gobierno federal para combatir la pandemia del COVID-19 impidió que se pudieran llevar a cabo las 16 reuniones previstas para dicho seminario, y solo se pudieron llevar a cabo las primeras 5 sesiones, la última de las cuales correspondió al jueves 5 de marzo del año pasado. Por las mismas razones, la única velada musical que se pudo presentar en el 2020 en la Biblioteca Mexicana de la Fundación fue la que llevó por título Argelia Fragoso y su piano, la voz de oro de Cuba, ocasión en que esta gran artista fue presentada por Rodrigo de la Cadena, acompañado por el grupo vocal Los Miranda. Como ya se ha vuelto tradición, el 20 de noviembre del año pasado se difundió de manera virtual la conferencia La música en la Revolución Mexicana en conmemoración de dicha efeméride. Colaboración con otras instituciones. Con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, se llevó a cabo la presentación de la serie videograbada Ecos de nuestra historia, con material del sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés. En dicho evento participaron el doctor Enrique Calderón Alzati, director general del ILCE, y el ingeniero José Antonio Carranza, subdirector general de dicha institución. Los asistentes pudieron conocer el contenido del primero de los discos que integra dicha serie, que fue difundido posteriormente por el ILCE a través de la televisión educativa latinoamericana, así como la de nuestro país. Con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, se inauguró el 5 de febrero la campaña Defendamos nuestro idioma, todavía de manera presencial, con las presentaciones del maestro Alejandro del Palacio Díaz y el doctor Óscar Lozano Carrillo en representación de la UAM. Con la Academia Mexicana de la Comunicación, el 3 de marzo se llevó a cabo la conferencia XR, la increíble historia de la estación mexicana más potente del mundo en los años 30, que fue impartida por el doctor José Luis Ortiz Garza y que contó con los comentarios de don Ricardo Oms Quiroga y del licenciado Enrique Bustamante. Con la Fundación UNAM se coparticipó en el proyecto Corredor Cultural Autonomía, en el que participan también otras instituciones académicas y culturales que cuentan con locales ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México. La Fundación tomó parte del Festival de Arte y Ciencia El Aleph, dentro del foro Las posibilidades de vida COVID-19 y sus efectos. Y se difundió una visita virtual a las instalaciones de la Fundación en su domicilio sede. También, como parte del Corredor Cultural Autonomía, la Fundación facilitó sus instalaciones para la filmación y presentación virtual del programa Corpografías, Exploraciones del Cuerpo Humano en el Tiempo y el Espacio. El Colegio Nacional solicitó a su vez la utilización de la biblioteca de la Fundación para la grabación de la parte musical de su ciclo de conferencias-concierto intitulado Músicos y Medicina, impartido por el doctor Adolfo Martínez Palomo. Finalmente, nos es muy grato informar que a través de la asociación hermana Friends of Mexican Development Foundation, con sede en Nueva York, la cual preside también el licenciado Miguel Alemán Velasco y que cuenta con el apoyo de la señora Claudia Alemán Mañani, durante 2020 se consiguió canalizar a México donativos por un monto de $1,191,631, de los cuales $628,756 fueron destinados a apoyar proyectos de protección ambiental como el SINDAC, Amigos de Ciancán
y el Fondo de Conservación El Triunfo, y $562,875 para apoyar al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán a través de su propia fundación. Quisiéramos consignar que el último evento de tipo presencial realizado en la sede de la Fundación se llevó a cabo el 11 de marzo del 2020 en cumplimiento de las instrucciones del sector salud del gobierno federal y consistió en la presentación del video Miguel Alemán Velasco, testigo y protagonista de la historia de México, elaborado con base en las entrevistas realizadas por el licenciado Fausto Zapata en el año 2008. La colección consta de 4 discos y en dicho evento, al que asistió el licenciado Alemán Velasco, su esposa y su hija Claudia, cuya síntesis fue presentada ante un numeroso grupo de amigos del licenciado Alemán y de su familia, se mostraron ejemplos del material gráfico recopilado a lo largo de sus más de 80 años de fructífera vida. En esa ocasión, y como parte del proyecto de remodelación de la biblioteca de la Fundación, emprendido bajo los auspicios y la dirección personal de doña Claudia Alemán Mañani, se inauguró también el salón que lleva el nombre del licenciado Miguel Alemán Velasco, en el que se exhibe un significativo acervo gráfico y recuerdos personales del licenciado Alemán Velasco. A dicho evento asistieron amigos de la familia Alemán, así como los hijos y nietos de varios expresidentes de México. En esa ocasión, la propia señora Claudia Alemán se encargó de mostrar a su padre la memorabilia expuesta en el nuevo salón anexo a la biblioteca, lo cual fue agradecido por él de manera emocionada, pues dicha inauguración constituyó una verdadera sorpresa para él. Al día siguiente se suspendieron todas las actividades presenciales en la sede de la Fundación, pero el licenciado Alemán Velasco ordenó entonces la conformación de una videoteca virtual que a la fecha cuenta con 542 videos para ponerla a disposición de quien desee consultarla a través de la plataforma YouTube. Esta videoteca, que se estableció desde abril del 2020, contiene, entre otros, los videos completos de los últimos 10 informes anuales de la Fundación, así como de los aniversarios luctuosos del presidente Alemán Valdés, eventos realizados dentro de los 5 programas institucionales, así como de las memorias fílmicas, las conferencias, mesas redondas, homenajes, ceremonias, publicación y coedición de libros y su presentación en la biblioteca, veladas musicales, entrevistas, conmemoraciones históricas, representaciones teatrales y seminarios, entre muchas otras actividades que lleva a cabo nuestra institución. Para finalizar, me complace informar a ustedes que las actividades de la Fundación Miguel Alemán habrán de continuar promoviéndose gracias a la visión de su presidente y del entusiasmo con el que actualmente las apoya la señora Claudia Alemán Mañani, a quienes quisiera agradecer de manera muy sincera el apoyo brindado para enfrentar con éxito las vicisitudes que nos representó la presencia de la pandemia a lo largo del año 2020, así como a los demás integrantes del patronato de la Fundación y de los distintos comités de programa que han continuado brindándonos su asesoría y orientación a lo largo de todo el año, y de manera muy especial al pequeño pero eficiente equipo de apoyo administrativo con el que cuenta la Fundación, sin cuyo entusiasmo y dedicación no hubiéramos conseguido realizar las actividades de las que se ha dado cuenta detallada en este informe. Muchas gracias. Gracias, doctor Carrillo Castro. Señoras y señores, agradecemos muy cumplidamente su presencia en esta ceremonia y esperamos recibirles pronto nuevamente en la Fundación Miguel Alemán. Buena tarde.